Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, dramas y romances que nos ofrece la televisión turca. Hoy tenemos un programa cargado de noticias impactantes, rumores confirmados y, como siempre, mucho drama. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de fans. Pero hoy vamos a profundizar en unos rumores que llevan semanas circulando y que apuntan a una posible crisis entre ellos y, lo que es aún más sorprendente, a la paralización de uno de los proyectos más ambiciosos de Kerem. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es cierto que su relación está en peligro? Y lo más importante, ¿cómo afecta esto a su trabajo? Vamos a analizarlo todo a fondo, explorando cada detalle y especulación que rodea esta situación. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas. Así que no te lo pienses más, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que este vídeo será una inmersión profunda en el universo de Kerem y Hande, un análisis exhaustivo que te dejará sin aliento. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales en los últimos días es la supuesta crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los rumores comenzaron a circular después de que ambos actores dejaran de publicar fotos juntos en sus redes sociales, algo que era muy común entre ellos. Esa falta de interacción, que antes era constante y casi ritual, encendió las alarmas entre sus seguidores más fieles. Además, fuentes cercanas a la pareja aseguran que han tenido varias discusiones fuertes en las últimas semanas. Los detalles de estas discusiones son, por supuesto, un misterio, pero la insistencia de múltiples fuentes alimenta la credibilidad de los rumores. Pero la cosa no queda ahí. La noticia más impactante es que la grabación de la nueva serie de Kerem Bürsin, cuyo título provisional era Last Day of Love, ha sido paralizada indefinidamente. Según informaciones que hemos podido contrastar, la paralización se debe a una serie de problemas internos en la producción, pero algunos apuntan a que la crisis con Hande podría ser un factor determinante. Este detalle es crucial, ya que la cancelación de un proyecto de esta envergadura no es una decisión que se tome a la ligera. Para entender mejor la situación, primero debemos hablar de la serie Last Day of Love. Se trata de un proyecto muy ambicioso para Kerem, donde interpreta a un hombre que debe resolver un misterio en un plazo de tiempo muy limitado. La serie prometía ser una mezcla de acción, suspense y romance con una trama muy original y un elenco de actores de primer nivel. Se esperaba que fuera un gran éxito y que consolidara a Kerem como uno de los actores más importantes de Turquía. La inversión en el proyecto era significativa, lo que hacía que su paralización fuese aún más sorprendente. Pero, ¿qué ha pasado para que la grabación se haya paralizado? Oficialmente, la productora ha alegado problemas de presupuesto y diferencias creativas con el director. Sin embargo, fuentes internas aseguran que la verdadera razón es la inestabilidad emocional de Kerem, que se encuentra muy afectado por la crisis con Hande. Al parecer, el actor no está rindiendo al máximo en el set de grabación y su comportamiento ha generado tensiones entre el equipo. Algunos miembros del equipo en conversaciones off the record han descrito un Kerem distraído, irritable y con dificultades para concentrarse en su trabajo. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones, pero la realidad es que la grabación de la serie está paralizada y no hay una fecha prevista para su reanudación. Esto es un duro golpe para Kerem, que había puesto muchas esperanzas en este proyecto. La cancelación, o al menos la suspensión indefinida, representa una pérdida económica considerable para la productora y un revés profesional para el actor. Ahora bien, ¿qué papel juega Hande en todo esto? Según algunas fuentes, la crisis entre Kerem y Hande se debe a celos profesionales. Hande está teniendo mucho éxito con sus propios proyectos y algunos aseguran que Kerem se siente amenazado por su creciente popularidad. Hande ha sido elogiada por su versatilidad y su capacidad para asumir roles diversos, lo que la ha catapultado a la fama internacional. Otros apuntan a que la pareja tiene diferentes planes de futuro y que no logran ponerse de acuerdo en aspectos importantes de su relación. Se rumorea que Hande tiene ambiciones de expandir su carrera a nivel internacional, mientras que Kerem parece más centrado en el mercado turco. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación es delicada.
Kerem y Hande son una pareja muy mediática y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público. La presión de los medios y de los fans puede ser muy difícil de soportar, y es posible que esto haya contribuido a la crisis. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, y cualquier pequeña discrepancia es amplificada por los medios y las redes sociales. Para contextualizar un poco, recordemos que Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos era evidente desde el primer momento y pronto comenzaron a salir juntos. Su relación se convirtió en un fenómeno mundial y los fans de la serie se enamoraron de ellos como pareja. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Se mostraban muy enamorados en las redes sociales, viajaban juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Su romance fue un cuento de hadas moderno que alimentó la ilusión de millones de personas. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad puede ser muy diferente a lo que se muestra en las redes sociales. La vida de los actores es muy exigente y la presión mediática puede ser insoportable. Es posible que Kerem y Hande hayan llegado a un punto de inflexión en su relación y que necesiten tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que quieren. La fama, la fortuna y la constante atención pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Ahora vamos a analizar otros casos de series turcas que han sufrido paralizaciones o problemas similares debido a diversos factores, para entender mejor el contexto de la situación de Kerem. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es inherentemente volátil, y que los problemas de producción son más comunes de lo que la gente cree. Un ejemplo muy conocido es el de la serie Muhteşem YZYL. Aunque fue un gran éxito a nivel mundial, durante su emisión también tuvo sus altibajos. Hubo rumores de tensiones entre algunos de los actores principales, especialmente entre Ali Tergenk y Meri Muzerli. Meri Muzerli de hecho abandonó la serie repentinamente debido a problemas de salud mental y estrés, lo que obligó a los productores a buscar una sustituta para el papel de Hürrem. Este incidente causó un gran revuelo y afectó la imagen de la serie, aunque finalmente lograron superarlo y completar la producción. El reemplazo de un actor principal en una serie de este calibre generó una ola de críticas y especulaciones, pero la producción logró mantenerse a flote. Otro caso interesante es el de la serie Dirilis, Ertuğrul. Esta serie, que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, también tuvo sus desafíos. A pesar de su gran éxito, hubo rumores de dificultades financieras que afectaron la producción en algunos momentos. Además, la serie requirió una gran cantidad de recursos y esfuerzo debido a las escenas de batalla y a la recreación histórica, lo que generó presión sobre el equipo. La logística de grabar escenas de batalla a gran escala es extremadamente compleja y costosa, lo que hizo que la producción estuviera constantemente al límite. Otro ejemplo más reciente es el de la serie Yasak Elma. A lo largo de sus 6 temporadas, la serie ha experimentado numerosos cambios en el elenco y en la trama. Algunos de los actores principales abandonaron la serie por diferentes razones, como diferencias creativas o proyectos personales. Estos cambios obligaron a los guionistas a reestructurar la historia y a introducir nuevos personajes, lo que no siempre fue bien recibido por los fans. La capacidad de los guionistas para adaptarse a estos cambios y mantener la coherencia de la trama fue crucial para la supervivencia de la serie. Estos ejemplos nos demuestran que la producción de series turcas, como la de cualquier otra serie a nivel mundial, puede ser complicada y estar sujeta a diversos problemas. Los factores económicos, las tensiones entre los actores, los problemas de salud y las diferencias creativas son solo algunos de los obstáculos que pueden afectar la producción. En el caso de Kerem, la situación parece ser una combinación de factores personales y profesionales, lo que hace que sea aún más difícil de resolver. La interconexión entre su vida personal y su trabajo hace que sea difícil separar los problemas y abordarlos de manera individual. Volviendo al caso de Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son jóvenes y tienen mucho futuro por delante. Quizás esta crisis sea una oportunidad para que reflexionen sobre su relación y decidan qué es lo mejor para ambos. Si realmente se aman, podrán superar este obstáculo y seguir adelante juntos. Si no es así, al menos habrán aprendido una valiosa lección sobre el amor y la vida. La experiencia adquirida en esta situación les servirá para afrontar futuros desafíos, tanto personales como profesionales. En cuanto a la serie de Kerem, solo nos queda esperar y ver qué ocurre. Esperamos que los problemas se resuelvan pronto y que podamos disfrutar de este ambicioso proyecto.
Mientras tanto, seguiremos informando sobre cualquier novedad que surja al respecto. Mantendremos nuestros ojos y oídos abiertos para traerte las últimas noticias y actualizaciones sobre este tema. En resumen, hemos visto cómo los rumores de crisis entre Kerem y Ande han afectado la producción de la nueva serie de Kerem, hasta el punto de paralizarla. Hemos analizado las posibles causas de la crisis y hemos visto ejemplos de otras series turcas que han sufrido problemas similares. La situación es delicada, pero aún hay esperanza de que Kerem y Ande puedan superar este obstáculo y seguir adelante juntos. La industria del entretenimiento está llena de altibajos, y esta situación podría ser solo un bache en el camino para ambos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que te haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Kerem y Ande podrán superar su crisis? ¿Te gustaría ver la nueva serie de Kerem? Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué piensas. Quiero saber tu perspectiva sobre este drama y cómo crees que se desarrollará la historia. Y como siempre te invito a que le des me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares y que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad sobre tus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Seguiremos investigando y analizando todos los detalles de esta historia para mantenerte informado. No te lo pierdas.